Hola a todos nuevamente, mi nombre es Roberto Sepúlveda, soy docente y exalumno del Liceo Comercial. En esta oportunidad la clase va relacionada o enfocada principalmente a cuarto medio. Sin embargo, hay un punto importante que mencionar en esta clase. Como todos ustedes saben, hay una unidad en matemática que se llama actualmente Datos y Azar, donde se ve durante toda la vida académica. Sin embargo, desde séptimo a cuarto medio son los últimos contenidos que se ven año a año. Por lo tanto, es de suma importancia que, si bien es cierto, esta clase va enfocada a cuartos medios, la idea es que también se incorporen de primero, segundo, tercero y cuarto para poder hacer un análisis general de esta unidad. Tenemos que recordar también que si esta clase va enfocada a cuartos medios, se nos acerca una etapa importante de nuestras vidas donde hasta el año pasado nosotros teníamos que rendir lo que conocíamos como la prueba de selección universitaria o PSU. Pero para el próximo año, para este año, se nos viene una prueba que nosotros conocemos como la prueba de transición, donde el contenido que vamos a ver a continuación entra en gran parte a esta prueba para poder ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Como objetivo, vamos a tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren en análisis de datos estadísticos con medida de dispersión y probabilidades condicionales. Es por eso que lo primero que tenemos que ver en esta parte es lo que conocemos como la estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística se encarga de recopilar, juntar la información, la organiza, la procesa, analiza e interpreta los datos para deducir caracteres o características de grupos colectivos. ¿A qué me refiero a eso? Que junta todas estas palabras, recopila, organiza, procesa, analiza e interpreta con la finalidad de poder tomar decisiones. ¿Pero a qué tomamos decisiones? A grupos que tienen características en común, ¿ya? A ver, por ejemplo, cuando nosotros, todo el mundo y toda la actualidad trabajan mucho con la estadística, no conozco todavía la carrera universitaria en la cual no se pase estadística. Uno dice, como alumno, aquellos que quizás no les gustan las matemáticas, dicen, voy a elegir una carrera que ojalá no tenga matemática. Sin embargo, de alguna otra manera, siempre te vas a encontrar con este tipo de situaciones donde vas a tener que hacer análisis estadístico para tomar decisiones en cada uno de los rubros que te desenvuelvas en el futuro. A ver, aquí traigo un ejemplo que tiene relación con la actualidad, donde hablamos de cuántas personas están ingresadas o trabajan con redes sociales a nivel mundial. Imagínense que Facebook lo lidera con 2.320 millones de personas que trabajan con esta plataforma. Lo sigue YouTube, WeChat, Instagram y los que nosotros más conocemos, y ahora el que está siendo muy popular es TikTok. Sin embargo, ¿por qué es importante? Si tú te das cuenta, en cada una de estas páginas, tú tienes la posibilidad de poder generar datos estadísticos. O sea, basta con que te vayas a la parte de la pantalla donde te dice estadística y te ve la evolución de cuántas personas te siguen en YouTube, de qué edad son las personas que te siguen, cuántas veces tú puedes, cuántos minutos en total están viendo tus videos. Entonces te da información importante para que tu negocio, tu empresa o el rubro donde tú trabajas, puedas tomar decisiones. Bueno, ya pasó la época donde hace varios años atrás tomábamos distintas estrategias de marketing, por ejemplo. Ahora, una persona que utiliza las redes sociales para poder tomar decisiones sobre cuáles son los cambios del entorno, cómo está trabajando, psicográfica, geográfica, mente las personas. Anteriormente uno dice, voy a usar redes sociales. Imagínense dos personas. Una usa redes sociales, la otra usa panfletos para poder mejorar su idea de negocio. Obviamente, a esta altura ya sabemos a quién le va a ir bien. Sin embargo, las personas que generan estos cambios o que tratan de involucrarse en estos cambios del entorno, hay un rechazo un poco a los cambios. Imagínense, se ha dado mucho durante este proceso o la situación que estamos viviendo actualmente, donde algunos profesores que durante toda su vida hicieron clases solamente en pizarra, ahora nos percatamos de que les está costando un poquitito más hacer este cambio para poder hacer clases online.
Sin embargo, también hay que entender a los profesores que toda su vida trabajaron de una manera y hacer un cambio tan radical en estos momentos genera que les cueste un poquitito. Sin embargo, las estrategias que se utilizaban antes de venta era principalmente usar panfletos, gritar por megáfono, etcétera, etcétera. Pero obviamente, ¿qué creen ustedes? ¿A quién le va a ir mejor si en la actualidad dos empresas del mismo rubro o dos negocios del mismo rubro, uno trabaja con panfletos y el otro con redes sociales? Obviamente, con los cambios del entorno, aquel que trabaja con las redes sociales va a tener mucho más ingreso y posiblemente mucho más éxito que una persona que todavía utiliza herramientas antiguas para poder promocionar su negocio. Ahora, de esto se trata la estadística, no solamente de trabajar con números, sino que también hacer un análisis completo de todas las situaciones que pasan en el mundo. Ahora, lo que comentaba anteriormente es de suma importancia que no existe aún, no conozco aún la carrera universitaria o técnica donde no tengan que ver análisis estadístico. Imagínense ahora la importancia para todas las personas que trabajan en salud es llevar la estadística de todos los casos que están con coronavirus o no, ¿ya? Cómo va creciendo esa curva, hasta dónde debe llegar el pic y todos esos análisis que se ven constantemente en las noticias. Tienen que tomar decisiones para poder, tienen que ver esos datos para poder tomar decisiones y así entregar la información a toda la comunidad. Ahora, la estadística se divide en dos. La estadística descriptiva e inferencial. ¿En qué nos vamos a enfocar en esta clase? Principalmente en la estadística descriptiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La estadística descriptiva organiza, reúne y comunica información numérica, ¿ya? Y la inferencial conduce a conclusiones sobre la población, ¿ya? Se trabaja tanto con estadística como datos y azar. Estadística y probabilidades. Esta es una mezcla bastante llamativa entre la estadística y la probabilidad. Porque, coloquemos el siguiente ejemplo. Tú vas a una carrera en el hipódromo donde corren 10 caballos y los 10 caballos corren por primera vez. Y tú, como es primera vez que vas al hipódromo, apuestas por cualquier caballo. El número que más te gusta, el 7. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ganar que el caballo número 7 gane la carrera y tú tengas lo que apostaste? Resulta que tienes un caso favorable de 10 posibles, que es lo mismo que decir un 10% de probabilidad. Resulta que por cosas de la vida, al año siguiente vuelves a ir, ¿ya?, al mismo hipódromo y corren los mismos caballos por segunda vez. Pero no corren los mismos caballos por segunda vez, sino que tú apuestas por segunda vez. Pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿por cuál caballo vas a apostar? Entonces ya no es relevante llegar y apostar por el número que más te guste, sino que ¿qué es lo que vas a hacer tú? Te vas a ir a los datos estadísticos para poder ver cuál es el caballo que ganó más carreras durante todo el año. ¿Para qué? Para tener un mayor porcentaje de poder ganar. Entonces, la estadística te sirve también para poder tomar decisiones en base a las probabilidades que tenga este caballo de poder ganar la carrera. Y ahí es donde se mezcla. La estadística descriptiva es la que organiza, reúne y comunica información numérica. Y la inferencial conduce a conclusiones sobre la población. Ahora, la estadística descriptiva tiene distintas clasificaciones, como por ejemplo, las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son datos que a nosotros nos importan para poder tomar decisiones. Ahora, ¿cuáles son aquellas medidas de tendencia central? Bueno, está la medida de dispersión, medida de distribución. La medida de tendencia central son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿ya? Para dar una pequeña explicación, la finalidad de estos datos, cuando tú los calculas, es resumir en un solo valor el conjunto de datos. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo tomo las edades de todo el equipo acá. Me voy a encontrar con edades de 17, 18, hasta 50, hasta 60 años trabajando en el equipo de producción del Departamento de Educación. Ahora, de todo ese equipo de producción, media aritmética, ¿qué estaría haciendo? Más conocida también como el promedio, lo que ustedes realizan cada vez que están a final de año y empiezan a sacar ese promedio. ¿Cuánto les alcanza para el cuatro en tal asignatura? Entonces tienen, no sé, están peleando, rajuñando por algunos promedios y ahí sí los alumnos saben exactamente qué nota tienen que sacarse de acuerdo al porcentaje de la prueba para que le dé un 39,5.
Estoy dando de los casos más comunes. ¿Por qué quiero trabajar con los casos más comunes? Porque hablamos de una población. Un curso. En este caso, el curso va a ser el equipo de grabación del Departamento de Educación de este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, me doy cuenta que todos estos alumnos, que yo les voy a hacer una prueba cuando termine todas las clases, algunos se sacaron un 1, otros se sacaron un 4, otros se sacaron un 7, pero la gran mayoría de las notas que se sacaron comúnmente se centran entre un 4, un 5 o un 5 y un 6. Sin embargo, hay muy pocos datos que son un 1 y hay muy pocos datos que son un 7. Esto tiene relación algo con lo que vamos a conocer más adelante que se llama distribución. Pero volvamos a la medida de tendencia central. ¿Cómo yo calculo la media aritmética o más conocida como el promedio? Tendría que sumar las edades de cada una de las personas que me están grabando y trabajando en sonido en estos momentos y en edición, y voy a encontrarme con personas que tienen 15, 16, 17, 30, 40, 50 años. ¿Qué es lo que hago con toda esa información? La sumo y la divido por la cantidad de total de personas que se encuentran acá. Y resulta que de esa manera a mí me va a dar el promedio de las edades del equipo del DEM. ¿Ya? Y eso se realiza con cualquier dato, ¿ya? Con un conjunto de datos. Después tenemos la mediana, ¿ya? La mediana, ¿qué es lo que es la mediana? Es el valor del dato central. Los alumnos tienen la costumbre de decir que mediana es el dato central. No, es el valor del dato central. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo tendría que realizar o calcular la mediana con las personas que están acá? Tendría que juntar a todo el equipo y voy a juntarlo desde el que tiene menos edad hasta el que tiene más edad, ¿ya? Veamos, incluso podríamos calcularlo a través de un tamaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comúnmente en el cálculo de la mediana existe esta pequeña duda. Muchos dicen, ¿qué es lo que es la mediana? El dato central. No, porque lo que nosotros estamos analizando en un estudio estadístico se llama variable, ¿ya? Variable es lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, si yo le hago la siguiente pregunta. Si calculo las edades del equipo de producción, ¿cuál es la mediana? Lo que tendría que hacer yo, primero saber cuál es mi variable, que es la edad. Y no es el dato central, sino que es el valor del dato central. Entonces, como yo les pregunté las edades al equipo de grabación, hay una persona que tiene 20, otra que tiene 25, otra que tiene 45, otra que tiene 60 y otra que tiene 95, que no lo voy a nombrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo ordeno todas estas edades y tengo que buscar el dato central. El dato central es esta persona, ¿ya? Pero yo no estoy preguntando, la mediana no es la persona, sino que la mediana es la edad de la persona, porque la edad es lo que estamos investigando, ¿ya? Ahora, ¿qué tendría que haber hecho con todos estos datos para poder calcular el dato anterior, que es la media? Tendría que haber sumado todos estos datos, o media aritmética, que es lo mismo que decir promedio. La media aritmética, sumo todos estos datos y lo debería haber dividido en 5. Y ese valor es la media aritmética. Pero la mediana estaría siendo 45. ¿Sí? El último dato de medida de tendencia central es lo que nosotros conocemos como moda. La moda es el dato que más se repite, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que hay algunas poblaciones, ¿ya? Considerando que hay algunos estudios de distintas poblaciones, donde pueden ocurrir dos sucesos. Que sean todos el mismo dato. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué notas se sacaron en la última prueba que tuvieron conmigo y todos tuvieron un 7, podríamos decir, sí, se podría considerar moda. A la vez no, porque todos tienen la misma nota. A lo que me refiero es que será necesario interpretar o nos va a servir la moda para poder tomar alguna decisión si todos tienen la misma nota. No lo sé. Existen casos donde, por ejemplo, evaluando las notas que le tomé al equipo de producción, y algunos se sacaron un 1, un 2, un 2, un 3, un 3, un 5, un 6 y un 7. ¿Ya? Esas fueron las notas del equipo de producción. Entonces, aquí me encuentro, ¿cuáles son los datos que más se repiten? Se repiten un 2, 2 veces, y un 3 también se repite 2 veces. Aquí, en este caso, nos enfrentamos a algo que podemos también llamar bimodal. Tenemos doble moda, ¿ya? Es el dato que más se repite. Si solamente existieran estos datos, la moda sería el 3, ¿ya?
En el caso de que se repitiera alguna edad de estas personas, la moda sería esa edad. De hecho, ahí viene también el concepto de desfile de moda, que no tiene mucha relación con estadística, pero cuando uno va a un desfile de moda, la idea es que esos trajes se transformen en moda y se vayan repitiendo constantemente. Cuando hablamos de variable, que en este caso es la edad, que acabamos de dar un ejemplo, las variables pueden ser de distinto índole, pueden ser variables cuantitativas o cualitativas, que lo vamos a ver más adelante. Volviendo a lo que son las medidas de tendencia central, la finalidad de esta es resumir toda la información que tú tienes en un solo dato. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Poder tomar una decisión. No siempre tú puedes tomar una decisión con las medidas de tendencia central. También existen otros datos que te van a servir dentro de la estadística descriptiva para poder tomar mejores decisiones. También tenemos la medida de dispersión. ¿A qué me refiero con esto? Las medidas de dispersión son datos que nos sirven para saber a qué distancia están de la media aritmética los datos que tú estás investigando. Como el próximo año, supongamos que va a haber un equipo de producción mucho más grande del que hay este año porque se contrató a mucha gente. Se van a abrir nuevos puestos de trabajo y se puede quizás hacer un canal de televisión internacional con el equipo que tenemos acá. Lo que puede ocurrir es que yo, como jefe de esta productora, ¿ya?, voy a tener que tomar la decisión porque mucha gente quiso trabajar conmigo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tengo que tomar una decisión y le hago una prueba a todas las personas que quieren ingresar a trabajar en este equipo de producción. Pero resulta que de esas 50 personas solamente puedo contratar a 25 y les hago una prueba de matemática, justamente la materia que vieron conmigo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que junto a estos dos grupos, ¿ya?, los separo y resulta que el grupo A, veo sus notas y tiene un 1, un 7, un 1, un 7, un 1, un 7, un 1, un 7, un 1, un 7. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer ese análisis? Porque me voy al otro grupo y empiezo a revisar todas las pruebas y uno se sacó un 3.9, un 4.1, un 3.9, un 4.1 y fueron las únicas dos notas que se repitieron en las 25 personas. ¿Ya? Y en el grupo A, todas las notas se repitieron entre un 1 y un 7. Calculo el promedio de ambos, ¿ya? Pero resulta que el promedio entre todos los 1 y todos los 7, con esa medida de tendencia central, me dio promedio 4. Y resulta que calculo el promedio del grupo B, donde todos tuvieron 3.9 y 4.1, y el promedio fue 4. Entonces, en este caso, ambos tienen promedio 4. Las medidas de tendencia central no me están sirviendo para poder tomar la decisión con qué grupo de producción yo me voy a quedar. Y aquí es donde ingresan las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Veo cuál es la medida de dispersión. De hecho, hay varias, pero vamos a trabajar con la más común o la más simple de poder explicar, que es el rango. También está la varianza y la desviación típica o estándar. El rango es la diferencia que existe entre el mayor de los datos y el menor de los datos. Acabo de explicar que el grupo A, todas sus notas fueron puros 1 y 7, ¿ya?, de todas las personas que trabajaron en el grupo A. El grupo B, todas sus notas fueron un 3,9 y un 4,1. Y al calcular el promedio de todas esas personas me dio promedio 4 y me dio promedio 4. Pero como dije, no puedo tomar una decisión con una medida de tendencia central. Voy a la siguiente parte de la estadística descriptiva y me voy a la medida de dispersión a ver si con eso puedo tomar una decisión. Resulta que una de las tantas medidas de dispersión es el rango. ¿Qué es lo que es el rango? Como explicaba anteriormente, es la diferencia que hay entre el mayor de los datos y el menor de los datos. O sea, si aquí yo hago una resta, serían 7 menos 1 serían 6. El rango, entonces, es 6. La diferencia entre el menor y el mayor. Y en el caso del B, si yo resto al 4,1, le resto como 3,9, me queda como resultado 0,2. Y eso queda como una medida de dispersión que nosotros llamamos rango. Ahora la diferencia. La gran diferencia es que la distancia que existe en el grupo B y la distancia que existe en el grupo A son completamente distintas.
Entonces yo como dueño de esta productora tengo que ver con quién voy a trabajar. Resulta que acá en el grupo A me encuentro con personas muy capaces en el área de la producción y me encuentro con personas que no manejan nada en el área de la producción. Y son 25 personas con las cuales yo voy a tener que trabajar. En cambio acá hay personas que tienen muy poca diferencia de conocimientos en esta área. Entonces, uno, como jefe de esta productora, toma la decisión. ¿Con quién trabajo? Con aquellos que están más parejos en conocimiento o la información que ellos conocen es más homogénea, o trabajo con aquellos que no tienen tanto las mismas capacidades, por lo tanto voy a tener que trabajar rápidamente con los del 7 y voy a tener que reforzar mucho a los que se sacaron un 1. Esas son decisiones personales que uno toma a través de la estadística. Y debo recordar que la estadística, así como todas las ciencias que ustedes ven en esta clase, no es exacta, ¿ya? No existe la ciencia exacta. Entonces, cuando yo hablo de esto, me pregunto, ¿qué tan dispersa está nuestra muestra para los siguientes análisis? Entonces, en este caso, está más dispersa, menos dispersa. Y por último, tenemos la medida de distribución. La medida de distribución son las frecuencias de cuántas veces se representa un dato, ¿ya? Y cómo se trabajan con esta medida de distribución, utilizamos lo que llamamos comúnmente la campana de Gauss. Aquí yo traje un pequeño ejemplo de cómo interactúa esta campana de Gauss. Se analiza el cociente intelectual de 100.000 personas, ¿ya? Donde el eje X es el porcentaje de personas y el eje Y es el cociente intelectual. Ahora, comúnmente cuando hace uno un estudio estadístico, se encuentra esta curva, le llamamos constantemente una curva normal, ¿ya? Sin embargo, pueden ocurrir curvas de distinta índole, curvas que sean no tan simétricas como la que nosotros vemos en la pantalla, ¿ya? Pero eso depende comúnmente de los datos, pero tiende a la normalidad cuando ocurre este tipo de situaciones. Esta curva a nosotros nos señala que en realidad el 68% de la población, cuando yo analizo el cociente intelectual, el 68% de la población se encuentra con un coeficiente intelectual entre 85 y 115, ¿ya? Ahora, el 95% de la población es donde yo también considero a los extremos cuando va bajando la curva, va bajando y aquí tenemos un 14% y un 14% de personas encuestadas, donde la gran mayoría, o sea el 95% de las personas, tiene el intelecto entre 70 y 130. A lo que me refiero con esto, que este tipo de gráficos o esta campana nos da también información relevante que nos podemos encontrar con un muy poco porcentaje de personas con una capacidad intelectual demasiado extremadamente baja, le llamamos limítrofe, o personas con alto conocimiento en distintas áreas, ¿ya? Es como lo que pasa cuando tú le haces una prueba de cualquier materia a un curso completo. Si te das cuenta, la gran mayoría se van a repetir las notas y van a haber muy poquitos que se saquen un 7 y muy poquitos que se saquen un 1 en cualquier área. Entonces, tenemos, en resumen, cuáles son las... principalmente la estadística descriptiva y cómo la estadística descriptiva, que es quien reúne, comunica e informa numéricamente, vemos cómo hacemos el resumen de estas tres etapas, que son medida de tendencia central, medida de dispersión y medida de distribución. Pero ¿qué es la otra cosa que nosotros necesitamos conocer a profundidad cuando comenzamos a ver estadística? Cuando comenzamos a ver estadística, tenemos primero que hacer el análisis de qué es lo que estamos investigando. Comúnmente, los datos estadísticos, cuando nosotros hablamos de población es cuando tenemos mucha información, pero comúnmente uno no hace un análisis de población. Lo que hace es sacar una muestra, un pequeño extracto de la población, que se llama, de hecho, la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, esta muestra que nosotros hacemos el estudio, se clasifican el tipo de variable que nosotros vamos a investigar. Y a esa variable nosotros la podemos clasificar en variables cualitativas y cuantitativas, ¿ya? ¿A qué me refiero con variables cualitativas? Aquellas que se expresan a través de palabras, ¿no es cierto? O que representan la característica de una persona o cosa.
Cuando nosotros hablamos de población, que no se nos olvide que una población no necesariamente puede ser personas, también puede ser personas o cosas o elementos. Cuando hablamos de variables cualitativas, estas se clasifican en nominal, ordinal. Ordinal no viene de ordinario, sí que no viene de ordinario, viene de orden, ¿ya? Que no se malinterprete, de orden. Cuando nosotros hacemos una encuesta y queremos preguntarle a la gente, por ejemplo, ¿cuál es su grupo de música favorito? ¿Ya? O el estilo de música que le gusta. ¿Qué tipo de variable porque es cualitativa primero? Porque cuando tú haces esa pregunta, ¿qué te responden a ti? Te responden el rock, te responden la guaracha, te responden el reggaetón. Por lo tanto, te van a responder en palabras, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos que por eso es cualitativa. Es una cualidad que tú tienes de un gusto o preferencia. Ahora, cuando te preguntan por el estilo de música, ¿qué será? ¿Nominal o ordinal? Es nominal. Porque nominal no necesita un orden lógico. Cuando tú generas esa encuesta, ¿qué es lo primero que vas a desarrollar? ¿Vas a colocar el rock? No. ¿O vas a colocar la guaracha? No. Vas a colocar solamente en orden alfabético la información porque una no es más importante que otra. Pasa lo mismo cuando uno realiza una encuesta y pregunta ¿cuál es su género? ¿Masculino o femenino? U otro. Cuando hablamos de los tipos de género, ¿qué colocamos primero? ¿Masculino o femenino? ¿Femenino o masculino? No importa, porque no es uno más importante que otro, sino que solamente llevamos un orden alfabético. Entonces, nominal, solamente llevamos un orden alfabético, pero no tiene un orden lógico o un orden jerárquico. Cuando hablamos de variables cualitativas ordinal, tiene que llevar un orden lógico. Por ejemplo, si te preguntan, ¿cuál es tu nivel educacional? ¿Ya? Cuando hacen ese tipo de preguntas, uno responde o anota en la encuesta. Se escucharía raro si uno anota en la encuesta prebásica, magíster, básica, doctorado, estudiaste en el liceo. Entonces, tiene que ir un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? Estaría siendo desde el menor nivel hasta el mayor nivel educacional. ¿Ya? Los rangos del ejército, si tú vas al régimen, te pregunta cuáles son los rangos del ejército, no sé, cabo primero, cabo segundo, no sé cuáles son las diferencias, pero también la idea es hacer un orden lógico. El puesto de trabajo en una empresa, en este caso se está analizando o se está ordenando no por la importancia, sino por la jerarquía o grado de responsabilidad de una empresa. Si tú vas a cualquier empresa y preguntas, ¿en qué trabajas? ¿Cuál es tu trabajo dentro de esta empresa? No sé, podríamos decir junior, no sé, secretario, gerente general, en ese orden porque es el orden jerárquico. También tenemos las variables estadísticas cuantitativas, y cuantitativas se expresan a través de números. Y acá conocemos las variables cuantitativas discretas y continuas. Pregunta, ¿cuáles son las discretas? Son aquellas que solamente pueden tomar números enteros. Ejemplo, si hablo de una variable discreta, uno me dice, vamos a analizar la cantidad de hijos que tú tienes en la casa. ¿Ya? Si te preguntan cuántos hijos tienes, tú no puedes decir 1,5. No puedes decir 2,5. ¿Ya? O tienes 1, 2, 3 o 4 hijos. A eso me refiero con variables cuantitativas discretas. Lo otro, ¿por qué es cuantitativa? Porque el resultado que a ti te van a dar va a ser un número. ¿Ya? Cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, se expresan a través de números, pero también se conocen se pueden expresar a través de decimales. Como por ejemplo, si yo le preguntara aquí a los camarógrafos, ¿cuánto es su peso? Entonces, ellos no me pueden decir peso 50, peso 80, peso 70 kilos. ¿Ya? Comúnmente se responde de esa manera, pero para hacer un análisis estadístico un poquito más exhaustivo y con datos numéricos, eso es un número que se puede expresar a través de decimales. Al momento de poder expresarse a través de decimales, nos referimos a una variable estadística cuantitativa continua. ¿Ya? Lo mismo pasa por la edad. Si yo le pregunto la edad a una persona, uno me va a decir, no, yo tengo 18 años. Pero es que en realidad no tiene 18 años. La única forma de que tuviera 18 años es que justo en ese momento hubiese nacido. Pasan los minutos, pasan los segundos y ya son 18 y algo. ¿Ya? Entonces, esos son todos los tipos de variables que existen. A través de esta información uno dice, ya, ahora me pongo a estudiar. Esto es lo que necesito preguntar para poder hacer un buen estudio estadístico.
Y no nos olvidemos que los cambios del entorno a nosotros nos sirven bastante para saber cómo se comportan la comunidad, los equipos de trabajo, los compañeros de curso, etcétera, etcétera. Así que esta materia da para mucho, pero para poder entenderlo de manera genérica, te acabo de entregar información relevante para poder empezar con cualquier clase de estadística y poder ver a detalle todos los contenidos que esta tiene. Así que con esto me despido y espero que tengan un muy bonito año escolar.